¿Y si la clave para que nos pasen cosas buenas no estuviera afuera, sino adentro? Justo en nuestra propia mente. Hoy vamos a explorar juntos las ideas centrales del trabajo de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, para entender a fondo esa conexión increíble que existe entre lo que pensamos, cómo se siente nuestro cuerpo y al final lo que nos termina pasando en la vida. Muy bien, vamos a arrancar con una pregunta que es de verdad el corazón de todo este asunto. ¿Nuestro cerebro sabe distinguir entre una amenaza que es real, que está pasando de verdad, y una que solo nos estamos imaginando? Y la respuesta, que quizás sorprende, es que no sabe. Y esta pequeña falla de diseño es la que nos puede meter en problemas o, si la entendemos bien, darnos un poder tremendo sobre nuestro bienestar. Y claro, esto nos lleva de cabeza al primer gran tema, el estrés. Es una palabra que oímos por todos lados, ¿verdad? Pero vamos a verlo como lo que es en realidad, un sistema de alarma que todos tenemos dentro y que a veces se le olvida cómo apagarse. El protagonista de esta historia se llama cortisol. Pensemos que es como el gerente de emergencias de nuestro cuerpo. Cuando hay una amenaza real, se dispara una alarma y el cortisol inunda nuestro sistema para prepararnos para luchar o para salir corriendo. Es absolutamente vital para sobrevivir, de eso no hay duda. Entonces, aquí está el punto clave. El cortisol no es el malo de la película. El verdadero problema aparece cuando esa alarma de emergencias se queda sonando sin parar, día y noche. Y no por un peligro real, sino por preocupaciones, por un recuerdo que nos da vueltas o por un miedo a algo que podría pasar. El cuerpo no distingue y sigue bombeando cortisol como si el peligro estuviera justo ahí, enfrente. Y claro, vivir en ese estado de alerta máxima constante tiene un costo, y es un costo altísimo. Vamos a ver cuál es la factura que nos pasa esta alarma que nunca se apaga, tanto por fuera como por dentro. A nivel físico, el cuerpo empieza a gritar, y muchas veces lo hace con síntomas que jamás se nos ocurriría conectar. Cosas que parecen aisladas como que se nos caiga el pelo, ese temblor en el ojo o el famoso colon irritable, en realidad pueden ser parte del mismo cuadro, un cuerpo que lleva demasiado tiempo en modo de emergencia. Y en la mente, el impacto es igual de fuerte. Imagínense, una mente inundada de cortisol pierde la capacidad de disfrutar las cosas, concentrarse se vuelve una misión imposible y emociones como la irritabilidad o una tristeza de fondo se convierten en la norma. Es como si nos obligaran a correr un maratón todos los días. El agotamiento mental es simplemente inevitable. Y todo esto, por supuesto, cambia la forma en que nos comportamos. El mundo de afuera se empieza a sentir como un lugar hostil, peligroso. Por eso, la gente tiende a aislarse, a evitar planes, y en general se vuelve más miedosa. Es una ironía, ¿no? Un mecanismo de defensa que nos aleja de los demás justo cuando más necesitamos esa conexión. En resumen, y esto es importantísimo, un cuerpo que vive en estrés pone en pausa todas sus funciones de mantenimiento y reparación. Toda la energía se va a la emergencia constante. Y eso, claro, debilita nuestro sistema de defensas y acelera el deterioro del cuerpo a nivel celular. Bien, ya vimos el problema, el lado oscuro, por así decirlo. Ahora vamos a la parte más fascinante, la solución. Porque si la mente tiene el poder de encender la alarma, pues también tiene el poder de apagarla. Y no solo eso, puede, literalmente, esculpir una realidad biológica completamente nueva. Esta frase de Freud es que lo clava. Ilustra perfectamente por qué no podemos simplemente ignorar lo que sentimos. Las emociones que no procesamos, que enterramos, no se van, se quedan ahí, en el cuerpo, y tarde o temprano encuentran la forma de salir, muchas veces como un dolor físico, una enfermedad, algo tangible. Y aquí es donde entra un concepto que es, revolucionario, la neuroplasticidad. ¿Qué significa? Pues que nuestro cerebro no es de piedra, no es una estructura fija. Cambia todo el tiempo, crea nuevas conexiones neuronales y fortalece otras dependiendo de... ¿adivinan qué? De a qué le prestamos atención. Si nos enfocamos en el peligro, creamos un cerebro experto en encontrar amenazas. Si nos enfocamos en lo bueno, entrenamos un cerebro para que busque oportunidades. A ver, pensemos en esto. La realidad que vivimos no es objetiva, es una interpretación que hacemos. Y esa interpretación pasa por tres grandes filtros. 1. Nuestro sistema de creencias, esas ideas que tenemos muy metidas adentro. 2. Nuestro estado de ánimo en ese momento. Y 3. Nuestro sistema de atención, que funciona como un buscador de Google. Nos muestra más de aquello en lo que ya estamos interesados o preocupados. Sabiendo todo esto, la gran pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo pasamos de entenderlo a ponerlo en práctica?
Vamos a ver cuáles son los antídotos concretos que podemos usar para contrarrestar ese dominio del cortisol en nuestro cuerpo. Miren, esta batalla interna se puede simplificar muchísimo. Es básicamente cortisol contra oxitocina. Mientras el cortisol es la hormona del estrés, del miedo y del aislamiento, la oxitocina es todo lo contrario. Es la hormona de la calma, de la confianza, de la conexión social. Y lo más increíble es que son como un sube y baja. Al fomentar una, debilitamos a la otra. Y esta idea de Viktor Frankl es que es la base de todo. No siempre podemos elegir lo que nos pasa, las circunstancias, pero siempre podemos elegir nuestra actitud frente a eso. Esa libertad interior es nuestro mayor poder para cambiar incluso nuestra propia bioquímica. Entonces, vamos a lo práctico. ¿Qué cosas bajan el cortisol y suben la oxitocina? Pues la respuesta está en prácticas que nos traen de vuelta al presente, como el mindfulness, en mover el cuerpo, como el ejercicio, y en fortalecer nuestros lazos, como pasar tiempo con gente que nos hace sentir bien. En esencia, se trata de cambiar el foco, de la amenaza constante a la conexión y al autocuidado. Al final, todo este conocimiento nos lleva a una conclusión que es, de verdad, muy poderosa. No somos víctimas de nuestra biología. Somos los arquitectos activos de nuestra mejor versión. Y este camino hacia adentro, este trabajo personal, tiene como 3 grandes pasos. Primero, conocernos de verdad, con honestidad. Segundo, comprendernos, entender por qué reaccionamos como lo hacemos, sin juzgarnos. Y tercero, y quizá lo más difícil, aceptarnos. Dejar de pelearnos con nuestros defectos y empezar a potenciar nuestras fortalezas. Y hay una fórmula que resume este proceso de una forma, brillante. Necesitamos el conocimiento, la voluntad para actuar y un proyecto de vida que nos dé una dirección. Pero el ingrediente secreto, el que lo multiplica todo y lo hace magnético, es la pasión. Sin esa pasión, todo lo demás pierde fuerza. El mensaje final, entonces, es un llamado a la acción, a dejar de lado esa idea de ya llegará cuando menos te lo esperes, que nos puede llevar a sentarnos a esperar. La propuesta es justo la contraria, ilusionarse, armar un plan y salir a hacer que las cosas buenas pasen, preparar nuestra mente y nuestro cuerpo para recibirlas. Y así cerramos, con esta última reflexión. Al final del día, no se trata tanto de qué nos pasa, sino de quién elegimos ser ante eso que nos pasa. El conocimiento está ahí, las herramientas también. La decisión final sobre qué historia contar con nuestra propia vida, esa es profundamente personal.